Buenos días amigos tiradores, ¿cómo están? Nuevamente nos encontramos en esta serie de videos Bullseye. Y hoy vamos a utilizar estos tips para la recarga de cartuchos de arma larga para tratar un tema que a veces es motivo de cierta preocupación o duda entre nosotros los tiradores, sobre todo los que practicamos nuestras propias recargas manuales. Se refiere a, digamos, a establecer cuándo una vaina ha terminado su vida útil y cuándo debemos, por lo tanto, descartarla. Hay algunos indicios que nos permiten establecer, digamos, esta decisión, tomar esta decisión. Algunos de ellos son claramente visibles, ¿no es cierto?, porque asoman rápidamente a la simple vista, como por ejemplo en este caso que tenemos una vaina disparada de calibre 223 Remington, donde vemos de que claramente, ¿no es cierto?, se ha producido ya la fisura en el cuello de la vaina, lo cual es un indicador definitivo de que esta vaina ha llegado al límite de su vida útil, no la podemos seguir utilizando. En cambio, hay otras situaciones en las cuales una vaina, en este caso 308 Winchester, ¿no es cierto?, que presenta un aspecto totalmente normal, no presenta ninguna anomalía visible. Sin embargo, hay razones para que también las debamos descartar. Y yo quiero hablar un poquitito entonces precisamente de estos signos que no son tan evidentes, pero que es importante tenerlos en cuenta. Acá tenemos precisamente un grupo de vainas, calibre también 308 Winchester, donde podemos observar que cerca de la cabeza de la vaina, ¿no es cierto?, o sea, cerca de la base, todas ellas, en mayor o menor medida, exhiben como una especie de línea de circunferencia brillante, ¿no es cierto? En algunas es más notable que en otras, ¿no es cierto? Pero esta, cuando se observa ya en una vaina, que preferentemente una vaina que ya esté pulida, por ejemplo, pasada por el tumbler, para que haga esta marca más evidente. Pero cuando se observa esta marca, esto quiere decir que ya la vaina está aproximándose al límite de su vida útil. ¿Por qué? Porque en realidad esa línea lo que está denunciando es un adelgazamiento localizado, ¿no es cierto?, coincidente con esa línea, ¿no es cierto?, y de persistirse, digamos, en el uso de esa vaina podemos llegar a tener una separación de la cabeza de la vaina, lo cual es un evento, digamos, relativamente severo, ¿no es cierto? A mí me ha pasado, yo he tenido 1 o 2 veces separación de cabeza de vaina, pero es algo que afortunadamente sin consecuencias, pero digamos es algo que debemos evitar porque puede tener, digamos, consecuencias tanto para el arma como en el caso extremo para el propio tirador, ¿no es cierto? Así que es importante, digamos, tener en cuenta cuando hacemos la recarga de munición y cuando hacemos la limpieza de las vainas, observar que estas marcas no estén presentes. Acá en la imagen tenemos precisamente el caso de 2 vainas que han sufrido este problema, ¿no es cierto?, de separación de su cabeza, que insisto, es la consecuencia de un adelgazamiento progresivo de la pared de la vaina, ¿no es cierto?, en forma localizada, y que se produce como consecuencia del estiramiento hasta cierto punto inevitable, ¿no es cierto?, que se produce en cada disparo. En el video donde hablamos sobre la importancia del espacio de cabeza, bueno, ahí, digamos, hablamos sobre cómo puede influenciar, digamos, un excesivo espacio de cabeza, ¿no es cierto?, para acelerar este proceso. Afortunadamente hay una forma muy sencilla y muy efectiva, digamos, de verificar si este problema está asomando en la vaina nuestra, ¿no es cierto? Esa verificación se puede hacer en forma muy simple si uno se prepara con un simple clip, ¿no es cierto?, para papel, una suerte de herramienta como esta que estoy mostrando, es decir, simplemente es un codo, digamos, ¿no es cierto?, a 90 grados del clip, y lo único que uno que tiene que hacer es, una vez que tiene la vaina, ¿no es cierto?, sospechosa,
uno con el clip, ¿no es cierto?, recorre sobre todo la mitad inferior, digamos, la mitad cercana de la vaina, cercana a la cabeza, y si no observa absolutamente ninguna perturbación, ninguna interrupción, ¿no es cierto?, lo único que nota es una superficie totalmente suave, bueno, quiere decir que entonces ese adelgazamiento localizado no ha comenzado. Yo ahora no he conservado, he tenido por supuesto varios casos, una vaina que tenga esta situación, pero cuando esta situación se produce y uno pasa el clip, inmediatamente nota que se traba, digamos, el clip en el lugar donde está ese adelgazamiento localizado. Así que es muy recomendable, ¿no es cierto? Aun cuando esa circunferencia brillante todavía no se haga notar, no está de más, digamos, ir verificando, digamos, el estado de las vainas a través de este procedimiento que en última instancia es tan sencillo y requiere esta herramienta de tan fácil fabricación, de tan fácil improvisación, ¿no es cierto? Así que bueno, esta pequeña verificación y muy sencilla verificación nos permite evitar un dolor de cabeza como puede ser, digamos, la separación del cuerpo la vaina. Y nos va a permitir, digamos, predecir, ¿no es cierto?, o decidir cuándo, digamos, la vaina está llegando al límite de su vida útil. Otro indicio importante, no visible a simple vista, ¿no es cierto?, pero que puede determinar el límite de la vida útil de la vaina, es, digamos, la condición del alojamiento del fulminante, ¿no es cierto? Evidentemente y esto ocurre en particular cuando hay a veces recargas fuertes, ¿no es cierto?, puede ocurrir, o va a ocurrir en general, de que el alojamiento del fulminante se dilata un poco, se expande un poco, y llega un momento en que ya no es apropiado para retener los fulminantes nuevos cuando hacemos la recarga de esos cartuchos. Así que una ulterior verificación que podemos hacer para ver si una vaina está es apta para ser utilizada nuevamente, o sea, hay que descartarla, es precisamente la verificación del estado del alojamiento del fulminante. Para eso, digamos, vamos a ver cómo podemos proceder, que es una metodología relativamente simple. Bien, acá lo que tenemos son las vainas 308 Winchester que vamos a recargar. Son las vainas que ya están disparadas, como vemos todavía tienen el fulminante utilizado, ¿no es cierto? Y ya están pulidas adecuadamente en el tumbler. Entonces lo primero que vamos a hacer es el decapping, es decir, la eliminación de los fulminantes utilizados. Para ello vamos a utilizar, ¿no es cierto?, que es muy práctico, se lo recomiendo enfáticamente a los recargadores, el uso de este die universal para eliminación de fulminantes, el Lee Universal Decapping Die, que es este que tenemos acá. Creo que ya lo he mostrado en algún otro video. Lo vamos a colocar en la prensa de recarga. Ya está colocado el shield holder que corresponde a 308 Winchester, y vamos a ir entonces haciendo ahora el decapping de las vainas. Como vemos, es un proceso sumamente rápido y sencillo, con la ventaja de que al eliminar el fulminante no se modifica para nada la geometría de la vaina. Y esto es importante cuando queremos medir la altura del hombro en la vaina disparada, para después poder ajustar adecuadamente la bajada, el descenso del hombro en la recarga de la munición. Bien, ya tenemos entonces las vainas en las cuales les hemos eliminado el fulminante. El próximo paso ahora, y es algo que es conveniente hacer, es el repasado, o sea, la limpieza de los alojamientos de los fulminantes, que como vemos siempre quedan, ¿no es cierto?, con suciedad, ¿no es cierto?, de los residuos de la deflagración del fulminante y de la pólvora, ¿no es cierto?
Así que lo que vamos a hacer entonces para limpieza lo podemos hacer con un dispositivo manual más simple. A mí me gusta utilizar este dispositivo Sinclair, ¿no es cierto?, para repasado de los alojamientos. Digamos, acá lo tenemos, ¿no es cierto? Es este. Lo que yo voy a utilizar es este adaptador para el destornillador eléctrico que me facilita la tarea, y por supuesto tenemos que utilizar la herramienta que corresponde, es decir, la punta que corresponde, ¿no es cierto?, a fulminantes large rifle, que son los que tenemos que usar en el calibre, en los cartuchos 308 Winchester. Así que lo que voy a hacer es colocar en este adaptador para el destornillador eléctrico la punta correspondiente, la herramienta correspondiente para limpieza de fulminantes, en este caso large rifle. Hay uno para large rifle y hay uno para large pistol. Los de small rifle, small pistol es una única punta. Entonces lo que vamos a hacer ahora, bueno, lo colocamos en el destornillador eléctrico, ¿no es cierto? Y ya lo tenemos listo. Entonces vamos a proceder entonces a hacer, ¿no es cierto?, fíjense ustedes qué bien queda el alojamiento del fulminante, queda perfectamente limpio. Lo mismo este otro. Acá vemos qué bien limpia este dispositivo. Bueno, no vamos a ser demasiado reiterativos con esto, ¿no es cierto? Y de esta forma completamos, digamos, la limpieza de los fulminantes. Bien, una vez que tenemos la vaina ya a las cuales les hemos eliminado los fulminantes utilizados, no las hemos recalibrado. Si la hubiéramos recalibrado no hay ningún problema, pero en realidad la idea es precisamente no recalibrar vainas que después de todos modos van a ser inutilizables. Por eso yo lo que hago es elimino los fulminantes, hago la prueba, digamos, de que los alojamientos se encuentran en todas las dimensiones correctas, y después hago el recalibrado de aquellas vainas que solamente puedo utilizar. Así que bueno, tenemos las vainas, como dije recién, ya con los fulminantes eliminados, y lo que también es importante, dado que vamos a verificar en las dimensiones del alojamiento del fulminante, es haberlos repasado adecuadamente en la forma que también mostramos, ¿no es cierto?, para que no haya ningún inconveniente eventualmente en la colocación de los mismos. La prueba que vamos a hacer es muy sencilla, es la siguiente. Tenemos que utilizar por supuesto fulminantes del calibre que corresponde a las vainas que estamos verificando, en este caso 308 Winchester. Acá tenemos, ¿no es cierto?, los dos fulminantes. Hay que colocarlos en una superficie lisa, como esta bandejita, por ejemplo, ¿no es cierto?, de forma tal de que la copita, o sea, el yunque, esté orientado hacia abajo. Y, digamos, hay dos formas de verificar, digamos, si el alojamiento del fulminante está en condiciones de ser utilizado o no. Una es utilizar el calibre pasa no pasa, ¿no es cierto? Pero si uno no tiene el calibre, una forma más sencilla, ¿no es cierto?, pero quizás tan efectiva como el uso del calibre, es directamente usar como calibre el propio fulminante, ¿no es cierto? Entonces la prueba que uno hace es muy simple. Acá tenemos la vaina, que ya vimos estar con el fulminante eliminado, y además no está recalibrada, está simplemente pulida, ¿no es cierto? Y hemos limpiado, como dijimos, los alojamientos fulminantes, y vamos a tratar de ver qué pasa, ¿no es cierto?, si procuramos introducir el fulminante en el alojamiento. Y vemos que esto no ocurre,
no lo permite, a menos que hagamos una fuerza considerable, ¿no es cierto? Lo cual nos está diciendo, vamos a probar con este otro también, con este otro fulminante ocurre exactamente lo mismo. La única razón por la cual yo he puesto 2 fulminantes y no solamente uno es porque, bueno, para tener en cuenta pequeñísimas tolerancias dimensionales que puede haber en la fabricación de los fulminantes. O sea que esta vaina, por lo menos desde el punto de vista de la dimensión de alojamiento, está perfectamente bien. Tomamos otra cualquiera, ¿no es cierto? Hacemos la misma verificación, vemos que pasa lo mismo, ni siquiera lo puedo levantar, o sea que está perfectamente utilizable, ¿no es cierto? Vamos a probar otra, esta vamos a ver que, digamos, porque yo lo he hecho anteriormente, ya sé lo que va a pasar. Fíjense que en esta, ¿no es cierto?, prácticamente el fulminante ha entrado completamente sin esfuerzo, con lo cual quiere decir que esta vaina ya está prácticamente, desde el punto de vista de las dimensiones del alojamiento del fulminante, al término de su vida útil. Ya no sería aconsejable seguir utilizándola. Bien, lo que vamos a hacer ahora es la misma comprobación, pero en este caso para cartuchos, para vainas de 223 Remington, o sea que en este caso los fulminantes que corresponden son los Small Rifle, ¿no es cierto? Y vamos a proceder exactamente de la misma manera. Vamos a tratar de colocar el fulminante en el alojamiento y lo que vemos es que el mismo no entra a menos que hagamos un significativo esfuerzo, ¿no es cierto? Queda retenido, digamos, por el alojamiento, pero no ha penetrado. Quiere decir entonces que el alojamiento no tiene un diámetro excesivo. Podemos, si queremos, hacer un doble chequeo, ver con el otro fulminante y vemos que pasa exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Bien. De modo que esta vaina está, desde el punto de vista del diámetro de las dimensiones del alojamiento fulminante, perfectamente utilizable. Vamos a tomar otra cualquiera, ¿no es cierto? Hacemos exactamente lo mismo y de nuevo vemos que ocurre algo similar, ¿no es cierto? Es decir, la vaina se encuentra desde el punto de vista del alojamiento fulminante en condiciones de ser empleada. Yo tengo ya, para no perder tiempo, he seleccionado algunas vainas donde esto no es así. Acá tenemos esta vaina que aparentemente está en muy buenas condiciones, pero fíjense ustedes que cuando apoyamos, digamos, la vaina sobre el fulminante, entra sin ningún tipo de dificultad, lo cual nos está diciendo que ya esta vaina tiene el diámetro del alojamiento excedido, ¿no es cierto? Acá tenemos otra, por ejemplo, que está en las mismas condiciones, ¿no es cierto? Vamos a ver. Fíjense que esta ya está tan excedido el diámetro del alojamiento del fulminante, ¿no es cierto?, que ni siquiera es capaz de retener, ¿no es cierto?, al fulminante. Que sí que esta vaina también está en una condición inutilizable. Lo único que quisiera agregar con relación a este procedimiento un tanto casero de verificación de los alojamientos de los fulminantes es que lo ideal, por supuesto, es utilizar un calibre como el que se muestra, ¿no es cierto?, que es un calibre pasa o no pasa. Por supuesto, hay para Small Pistol, Large Pistol, Small Rifle y Large Rifle, ¿no es cierto? Yo soy un ferviente, digamos, defensor de que cuando hay una herramienta apropiada para ejecutar una tarea es conveniente utilizarla, pero bueno, a veces en nuestro medio, acá en la Argentina, no es fácil adquirir los elementos estos que son necesariamente importados, y bueno, a veces tenemos que utilizar tácticas no tan convencionales, ¿no es cierto?, como la que acabamos de describir. Pero bueno, es simplemente una observación que quería hacer. Finalmente, lo único que voy a aprovechar para hacer es una pequeña promoción de unos libros que yo he ido escribiendo a lo largo de los años, ¿no es cierto?, y que me gustaría que ustedes conozcan, simplemente porque puede ser de interés de algunos de ustedes. El primero de estos libros es uno que yo ya había mostrado en algún video anterior. Es el manual del instructor de tiro argentino, que en realidad es un compendio de los conocimientos que tiene que tener
quien vaya a presentarse al examen de certificación como como instructor de tiro. Este, en cambio, es un librito que yo publiqué en su momento en inglés, es un pequeño librito que de alguna manera resume un poco los conocimientos, digamos, que uno debe tener si es un aficionado al tiro deportivo de precisión. Está disponible en Amazon como los otros, ¿no es cierto? Y se puede simplemente adquirir por correo o si no directamente en versión online. Y por último, este es el más reciente de todos, es un compendio de notas técnicas, ¿no es cierto?, sobre tiro deportivo de precisión, que de alguna manera resume, insisto, ¿no es cierto?, la experiencia de varios años como aficionado en esta actividad que tanto nos entusiasma. Bien, y de esta manera, amigos tiradores, terminamos estas parte 5, digamos, de estos tips para la recarga de cartuchos de arma larga, que espero les haya sido de alguna utilidad, ¿no es cierto? Y bueno, nos encontraremos nuevamente en el próximo video de esta serie Bullseye. Así que me despido cordialmente de ustedes y será hasta entonces.